Así que te invito a que podamos ir hacia la palabra del Señor y quiero darte el título de este mensaje. El título es un atributo, soberano. Soberano. Es uno de los atributos que Dios tiene. Y si el Señor nos permite, durante los próximos domingos iremos viendo en profundidad cada uno de los atributos del Señor. Hoy vemos soberano, su soberanía, su poder, pero hay mucho para ver. Y cuando el Señor me trajo esto al corazón, fue cuando estaba terminando la serie de los mensajes que estuvimos viendo sobre un cordón de 3 dobleces, ¿sí? Que nos impulsa y nos alienta a ir delante del Señor en sumisión a Él, a ir en obediencia a lo que Él dijo y a ir a Él en humildad. Estas 3 cosas que tienen que ver con acciones nuestras, con acciones tuyas. Cómo vos te acercás a Dios a través de la sumisión, de la obediencia y de la humildad, tienen mucho que ver con lo que Él es. Porque por lo que Él es que vos y yo nos acercamos a Dios de esa manera y con esas 3 actitudes bien claras. Entonces, nada mejor que empezar a ver en la palabra del Señor todo lo que Él es, todo lo que Cristo es. Y que esa declaración a través de la Escritura de sus atributos puedan llevar a nuestras vidas a una mayor comprensión de Jesús, a conocerlo más profundamente. Yo sé que si estás acá es por eso, porque querés conocer a Dios, querés conocer a Cristo. Bueno, a partir de ahora, vos vas a ir hacia la palabra muchos domingos seguidos viendo quién es Él en cada uno de sus atributos, de sus virtudes. Dice una expresión o una definición que sus virtudes son partes esenciales de su naturaleza, cualidades de las que se desprenden ciertos efectos. Sus virtudes, sus atributos son partes esenciales de su naturaleza. Él es esencialmente soberano. Pero de esas virtudes se desprende un efecto que impacta en nuestra vida. De su esencia nos transforma. Nos acercamos a Jesús y Él es un ser que por todas sus virtudes y sus atributos, cuando vos y yo nos acercamos a Él, su sola presencia, por esos atributos que Él tiene, es capaz de transformar dentro tuyo cosas que vos ni yo podríamos cambiar, pero que Él sí puede cambiar porque Él es Dios y es soberano. ¿Sí? Así que acá el desafío para tu vida y para la mía, de abrirnos delante de la palabra del Señor, deseando no solo comprender que Él es soberano un poco más, pero deseando que esa virtud de Él afecte mi vida, afecte tu vida y te transforme. Qué tremendo es pensar en esto. Vas a acercarte a Cristo, voy a acercarme a Cristo. Y
lo que Él es, en su esencia, va a ayudarme a transformarme a mí. Él es una fuente. Por eso Él decía, yo soy la vida. Yo no vivo la vida, yo soy la vida. Yo no habito en luz, yo soy la luz. Acercarte a la luz permite que vos puedas ver, pues acercarte a Cristo revela, como si fuese una radiografía, una tomografía o muchísimo más que eso, toda tu vida y te expone de esta manera. Él es soberano. Quiero llevarte a las primeras citas. Vamos a leer algunos versículos esta mañana. Juan, capítulo 18, el Evangelio según San Juan en el capítulo 18. Vamos a encontrar allí el momento en que Jesús se encuentra antes de ir a la cruz con Pilato, ¿sí? Un hombre que tenía toda la autoridad en Jerusalén para ejercer de parte del César el gobierno absoluto en toda la región. Y como los fariseos no podían llevar a Cristo y crucificarlo por mano propia porque vivían en un lugar que tenía leyes, fueron a Pilato para verlo, a ver si él les concedía poder crucificar a Cristo. Y Juan en el capítulo 18 nos narra este momento, pero vamos a avanzar hacia el versículo 33 para leer a partir de allí una conversación que tiene Jesús con este hombre de tanta autoridad, con Pilato. Dice, y Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. Presta atención a esta pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Pilato, ante la presencia de Jesús, por su sola presencia allí, a pesar de que estaba encadenado, percibió algo. Y él le pregunta, porque no entendía, porque no podía captar en el espíritu realmente si esto era así. Pero la sensación de estar delante de Jesús lo lleva a preguntarle, ¿eres tú el rey de los judíos? Mirá la respuesta de Jesús en el versículo siguiente. Jesús le dijo, ¿eso lo dices tú? Le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? Jesús fue certero con su respuesta. No le contestó lo que Pilato preguntaba en esta primera instancia. Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Expone el corazón de Pilato. Pilato se presentó con su autoridad a demandar una respuesta. Y Jesús le dijo, ¿qué dice tu corazón? ¿Lo decís por ti mismo? ¿Me estás preguntando si soy rey por vos mismo? Esto incomodó tremendamente a Pilato. Lo incomodó. Y Pilato le dice lo siguiente, ¿acaso soy judío? Replicó Pilato, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y sigue cuestionándolo. Este hombre, frente a la presencia de Dios, responde porque Jesús, soberano, Rey de Reyes, estaba allí parado delante de él. Y es incomodado en su espíritu. La presencia de Jesús hace esto. Pero él inmediatamente entra en sus razonamientos lógicos y demanda razón lógica, ¿no es cierto? Y luego lo presiona porque la conversación se había dado vuelta. Él era el que preguntaba y ahora Jesús es el que lo cuestiona.
en la primera pregunta. Entonces Pilato quedó descolocado. ¿Sí? El versículo anterior, por favor, el 35. Dice allí, ¿qué has hecho?, le preguntó. ¿Qué has hecho? ¿Sí? No quiso responderle Pilato. Fíjate la respuesta de Jesús. En el versículo 36, mi reino, con total convicción, no es de este mundo. Quiero que prestes atención especialmente a estas palabras, porque es Jesús el que lo dice. Es Cristo, aquel a quien vos y yo adoramos, a quien exaltamos, a quien reconocemos como soberano. Él dice, mi reino no es de este mundo. ¿Está? Esto es muy importante. Nosotros queremos establecer el reino de Dios acá. La iglesia demanda que acá se establezca el reino. Jesús de sus propios labios me dijo, mi reino no es. No lo es de acá. ¿Sí? Y eso allana un montón de dudas desde los labios de Jesús. Y dice, si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que le aclaró a Pilato esto. En otro momento, él le dice que si él quisiera, él mandaría una legión de ángeles, ¿sí?, en otro de los evangelios, a defenderlo. Cuando Pilato le dice, yo tengo mi vida en tus manos, y Jesús le dice, vos no tenés nada en tus manos. Mi vida la tengo yo, y yo la pongo y la vuelvo a tomar. Yo soy soberano. Yo soy rey. Yo gobierno este mundo, el universo que creé. Colosenses en el capítulo 2, no vamos a ir a ellos, pero nos dice que todo fue creado por Cristo. Él es el creador. Y todo fue creado para Él. Y todo por Él subsiste. Con una claridad absoluta, no solo en ese texto, pero en todos los textos, la palabra nos aclara que Él es el centro mismo del universo. Y Pilato se había parado a cuestionarlo y Jesús dice, no, tranquilo Pilato, ¿tú no querés abrir tu corazón? ¿No querés decir si me reconoces como rey? Pero igual te digo, mi reino no es de este mundo. Allí la palabra del Señor nos aclara algo muy, pero muy importante, porque imagínate lo que podría estar sucediendo si el reino de Jesús fuese terrenal. Y en ese momento el rey está siendo expuesto a morir. Su reino correría algún riesgo. Pero Jesús caminó ese lapso en su vida con total paz y tranquilidad, yendo hacia la cruz. Porque nada, absolutamente nada estaba exponiendo el reino de Él. No había nada que temer ni nada de qué preocuparse. Y aún así lo es hoy. El reino de Dios no tiene absolutamente ningún rival a la altura como para que corra algún riesgo. El reino de Dios no corre riesgos. Hubo un hombre en la Escritura que cuando tambaleó el arca que estaba siendo llevada por David, el arca de la presencia de Dios, hacia Jerusalén, pensando que caería, extendió la mano para tratar de protegerla. Ese hombre se llamaba Usa y en ese instante él cayó muerto. Porque nada corre riesgo en el reino de Dios. A veces nosotros nos preocupamos, a veces nosotros nos ponemos mal por situaciones que vivimos, por circunstancias. ¿Qué va a pasar ahora?
por cambio en las leyes, por un montón de cosas. Ahora la iglesia va a entrar en crisis, el pueblo, querido. Él es soberano y su reino no tiene que ver con este mundo. Vos y yo nacemos en este mundo para entrar en ese reino. Y es un reino que corre paralelo al nuestro, pero no se toca. Imagínate que en el mismo momento en que Pilato estaba cuestionando a Jesús, allí estaba Pilato y allí estaba el soberano del universo, parado frente a él. Y sin embargo, esos dos reinos no se tocaron en ningún instante. El reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que los reinos de este mundo son importantes, que la tierra, que lo que está pasando acá es muy tremendo, pero en realidad esto es muy efímero y pasa. Pero el reino de Dios es eterno y Él es soberano. Atraviesa junto con vos. Vos podés echar mano de las cosas y las verdades del reino si tomás por la fe las promesas y lo que Él habla. Si no, el reino de Dios va a pasar al lado tuyo sin afectar tu vida. En esta misma mañana, mientras estamos hablando, nos estamos exponiendo a la palabra de Jesús. La palabra de Jesús puede transformar tu vida esta mañana si extendés por medio de la fe y te tomás de ella, o simplemente será un conocimiento que entrará en tu cabeza y no hará más que eso. El reino de Dios no corre ningún problema, no corre ningún conflicto, no corre ningún riesgo y no es de este mundo. Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 46 nos dice algo muy interesante en el versículo 9 y en el versículo 10. Isaías 46, versículo 9 y versículo 10. Dice, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es el Padre hablando. Y de tal palo, tal astilla. De tal Padre, tal Cristo. El Padre en el Antiguo Testamento claramente dice, no hay otro Dios, yo soy el único Dios. ¿Y saben qué? Lo que va a pasar en el final de los tiempos yo se los anuncio ahora, porque antes de empezar todo yo ya destiné un fin. No tengo conflicto con esto y nada hay en riesgo. Todo lo que yo deseo, yo lo hago, dice Dios. Eso es ser soberano. Este mismo Dios se enfrentó con Job en un momento en el que Job fue probado en su fe. ¿Sí? Y cuando en el comienzo de esa prueba Job responde bien a través de la fe, ¿sí? Fue realmente un ejemplo. Sucede que con el tiempo la angustia y el dolor empezaron a socavar la fe de Job y empezó a quejarse de todo lo que estaba sucediendo. Tiene un efecto el dolor, tiene un efecto la enfermedad, tiene un efecto la crisis en nuestra fe. Tiene un efecto el sufrimiento. Dios no, pero nosotros sí. Por eso es bueno que esta mañana escuchemos que tiene un efecto el sufrimiento en nuestra vida, porque a veces el efecto del sufrimiento nos transporta del lado de la fe a la incredulidad total y de poder vivir en los principios del reino a una sensación de que estamos totalmente desprovistos y de que algo terrible nos va a acontecer, ajenos a la mano de Dios y a la voluntad de Él sobre nuestra vida. Eso no pasará.
Jesús dice que ni un solo cabello de tu cabeza cae a tierra sin que Él lo sepa. No va a pasar, no tengas miedo, Él es soberano, pero vos necesitas estar en sumisión, en obediencia, en humildad a este soberano para que esto ocurra. Y cuando Job se desvió de su fe, comenzó a reclamarle a Dios. Y Dios le dijo: a ver, Job, ponete los pantalones largos, le dijo. ¿Querés discutir conmigo? Vení, parate delante mío. Decime, ¿vos podés humillar a todos los hombres de la tierra con solo gritarles? Porque yo sí. Vos podés hacer que nieve, truene o llueva en las estaciones. Vos podés entrar en lo profundo del mar. Cuestionó a Job con todo el poderío de él. Y Job terminó diciendo: Señor, yo me callo y me arrepiento en polvo y ceniza, y si una vez hablé, no voy a hablar dos veces. ¿Sí? Sabio el hombre. Pero fue confrontado, porque nosotros muchas veces dudamos. Yo te leo estos textos en Isaías para que tu fe esté parada sobre la Escritura y sobre lo que Dios dice de sí mismo. Y podríamos estar varias semanas leyendo versículos tras versículos que nos hablan del poder absoluto de Dios sobre todas las cosas. Esto incluye tu vida y la mía. Nada ocurre en su reino sin que Él quiera. Y todo lo que Él desea, Él lo hace. En nuestra vida, la corrupción de nuestra carne y el hecho de que nosotros no somos soberanos hace que se degrade nuestra fe y que no podemos tomarnos de estas verdades. Pero aunque vos y yo a veces caigamos de la fe y no nos tomemos de estas verdades, Él sigue siendo soberano. Aun cuando nosotros estamos en el mayor incredulidad, en el pozo más profundo, en la ceguera más grande, Él sigue siendo soberano. Basta que vos o yo quebremos nuestro corazón delante de Él y inmediatamente vamos a sentir esa soberanía sobre nuestra vida. Y que Él no nos dejó nunca, jamás. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, allí el profeta da otra enseñanza. Daniel capítulo 4, en el verso 34 y 35. Esta vez vamos a estar leyendo un momento en el que el rey, a donde se encontraba Daniel como preso y a la vez siervo de este rey, había pasado todo un proceso, se había enorgullecido de tal manera delante de Dios, la soberbia era tan grande que Dios lo terminó haciendo a este hombre comer pasto como las vacas en el medio del campo por mucho tiempo. Pero cuando vuelve de esa situación de locura total, él dice estas palabras, dice: pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. El que está diciendo esto era un pagano. Su dominio, 34, un minuto más, un segundo más. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. 35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra, ni quien le pida cuenta de sus actos. No hay en este mundo quien pueda pedirle cuenta a Dios. Su reino es eterno, es universal, es absoluto, no tiene fin y no tiene oposición.
Ese reino tiene un soberano. Cristo es el soberano. Cuando vos te acercás a Cristo, te acercás al dueño del universo. Cuando te acercás a Cristo, te acercás a la esencia del universo, porque por Él fue creado y para Él. Cuando te acercás a Cristo, te acercás a aquel que aún hoy sostiene el universo en la manera en que Él ha dispuesto. Nosotros los seres humanos, como ya pensando en abrir la puerta y salir de nuestra casa, no sabemos lo que nos va a pasar del otro lado, empezamos a prever un montón de cosas. Pero Dios, no, Él es soberano. Nosotros acá cambian algunas cuestiones y ya nos preocupamos un montón. Pero Él no. Si vos y yo nos acercamos al soberano del universo, si te acercás a Cristo, tu vida va a entrar en paz. No importa qué pase, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en el país, ni en el mundo, porque te estás acercando al soberano del universo. Ahora, esto es algo que solo lo podés hacer si te tomás de la fe y entras en el reino espiritual. Si caminás desde una plataforma de religiosidad, si caminás desde una plataforma terrenal, mirando solo y exclusivamente lo que ocurre a nivel terrenal, no tenés dónde apoyar la fe. Pero si te acercás a Cristo, no importa cuál sea tu situación, si te acercás a su palabra para obedecerla, no importa qué sea lo que te está pidiendo, si te acercás a Él con humildad, entonces tu mundo pasa a ser su mundo y tu vida la pasás a ser vivida en su reino. Por una cuestión de nuestra naturaleza carnal y bien caída, estamos mucho más parados en el reino terrenal que en el espiritual. Pero ambos están acá. Y el reino espiritual de Él no es de este mundo, pero Él te permite pararte. Por eso dice el apóstol que Él nos concedió sentarnos en lugares celestiales juntamente con Él. Uno dice, bueno, eso va a ser en el futuro. No, eso es ahora. Si vos accionás por la fe. Quien no accione por la fe no podrá entender esto. Estará preocupado por todo lo que el mundo pasa y vive y todo lo que sucede en este mundo. Pero esta mañana la palabra del Señor nos habla claramente de que Dios es soberano y que no hay de qué preocuparse. ¿No despertaron los discípulos a Jesús mientras dormían en medio de una gran tormenta? Y le dijeron, Señor, que perecemos. Fíjate, nos estamos muriendo ahogados. Jesús dormía. Dice, ¿qué les pasa? ¿No han aprendido nada de estar al lado mío? Yo creo que esa frase de Jesús a mí me la repite seguido. Cuando me agarra un ataque de, nosotros sabemos decir en la Guardia Vieja, un ataque de caspa. No sé por qué, porque no era por la caspa, pero decíamos así. Me agarró un ataque de caspa. No tenía nada que ver, pero viste, lo decíamos. Ahora no sé cómo dicen los pibes, pero cuando me agarraba el ataque de caspa o cuando me agarra el ataque de caspa, Dios me dice, Daniel, me estás despertando, ¿qué pasa? No, Señor. ¿Qué? Yo reino, soy soberano, pero me está pasando lo más trágico que jamás pensé en mi vida. Y dice, shh, yo soy soberano, no temas. Y calmó el viento, calmó el mar, y los discípulos dijeron, che, mirá, hasta el mar se le sujeta. Me salió medio Teófilo eso. Che, decía el flaco.
Hasta el mar se le sujeta. ¿Cómo no se le va a sujetar el mar si Él lo creó? ¿Cómo no se le va a sujetar el viento si fue su idea? ¿Cómo no se le van a sujetar los hombres cuando Él dispone? ¿Y crees que acá en la tierra hay algún soberano de esta tierra que no hace la voluntad de Dios? Dios es soberano y eso supera ampliamente lo que vos y yo podemos entender desde nuestro razonamiento humano. Pero quiero decirte que tu razonamiento humano y terrenal es de una mente pequeña. Por eso Jesús dijo, mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Son mucho más grandes. Es imposible que ustedes piensen lo que yo pienso. Pero algo hago. Los invito a no tener miedo. Descansen en mí. Y así el mismo Señor Jesús lo alentaba. Gaby. No, acá. Pero denme un segundo, ¿sí? Quiero sacar el teléfono para ver un par de citas más que tenía anotadas que les pasé a los chicos. Y esto es porque la batería de ese aparatito maravilloso se acabó. Vamos a Efesios, en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Efesios, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice así, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Está hablando del Padre. Y dice que nos hizo conocer cuál era el propósito que había establecido, la razón por la cual Él envía a Cristo. Y en el versículo siguiente dice, para llevarlo a cabo a ese propósito, cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Nos detenemos un segundo ahí para hablarte de este Dios soberano que le otorgó a Cristo el poder soberano. Dice esta palabra que Dios a través de su pueblo y de la Escritura nos fue revelando la razón por la cual Él traía a Cristo a este mundo. Para nosotros era una gran novedad conocer a Cristo en este mundo, porque Él vino, se hizo hombre, siendo Dios, entró en el vientre de María y vivió como uno de nosotros. Y en muchos aspectos nosotros quedamos muy confundidos con eso que Él estaba haciendo, porque Él era Dios. Sin embargo, se limitó a la vida terrenal. Pero luego en su muerte en la cruz explotó todo su poder, no solo a través de los milagros que Él hacía, pero Él fue capaz de tomar el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario, llevarlo sobre sí mismo y morir ofreciendo su cuerpo y su vida en precio por el pecado tuyo y mío. Fue altísimo el precio que Él pagó, su propia vida. Y descendió al infierno, y esto ya lo hemos hablado varias veces, y la muerte no lo pudo retener, porque ninguno de los pecados que Él había cometido eran de Cristo. Todos eran nuestros. Ahora dice la Escritura que todo esto que Él mostró fue para revelar a Cristo como el soberano. ¿Y hacer qué? ¿Cuál era el propósito del Padre en toda esta obra? Lo que dice este versículo. Reunir en Cristo todo lo que había sido creado, todo lo que existe en los cielos que ni vos y yo conocemos tan siquiera, más todo lo que existe en esta tierra. ¿Sí?
Para algunos es difícil pensar que exista algo aparte de esta tierra, ¿sí? Pero claramente la palabra del Señor nos habla en símbolos, figuradamente, porque no tenemos nada en esta tierra que refleje realmente lo que hay en los cielos. ¿Y cómo es los cielos? ¿Cómo es ese reino en el cual Él reina? Él nos deja gustar de su reino porque lo acerca a nosotros. ¿Recordar las expresiones de Jesús y de Juan el Bautista cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado? Su reino se acercó a nosotros y hasta hoy está así, cerca para que vos y yo podamos pasar y pisar en ese reino por la fe y disfrutar de la paz, de estar en un reino tremendamente maravilloso, santo, puro, ¿sí? Sin corrupción alguna, diciendo que Cristo es el Rey. Y Él reunió toda la creación y va a concretar uniendo en Cristo todas las cosas. Así que lo nuestro hoy es un pasar. Si yo te dijera que los 9 meses de un bebé en el vientre de una madre son solo un pasar, todos los que estamos acá, como ya hemos nacido, sabemos que es así. Y decimos, bueno, pastor no está diciendo ninguna genialidad con eso. Es un tiempo que está en el... Bueno, la Biblia nos enseña que el tiempo en esta tierra también es como eso. Podríamos decir que esta tierra es un gran útero materno, del cual pasamos a un mundo espiritual. Pero ya está el mundo espiritual. El mundo espiritual es primero y el terrenal es después. Y no al revés. Si vos querés que ocurra algo en tu vida, primero tenés que ir al espíritu y después a lo natural. Este es un principio establecido por Dios y vale para cualquier cosa que quieras aplicar en la vida. Si vos querés cambiar algo en tu vida, es obvio que tenés que empezar a hacer un esfuerzo por aquello que querés cambiar, pero quiero decirte que primero tenés que ir hacia adentro para que luego cambie hacia afuera. Todo esfuerzo natural va a caer en el tiempo, pero si la transformación es adentro en el espíritu, el esfuerzo de afuera se va a ver concreto, pero porque hubo un cambio adentro. Esto es lo que expresamos en la conversión, esto es lo que se ve en nuestra conversión. Cuando nos acercamos al Señor y vamos empezando a tener luz de Él, nuestra vida empieza a cambiar. Y uno dice, pero ¿qué estás haciendo otras cosas ahora? No, yo estoy cambiando adentro, por consecuencia cambio afuera. Porque lo espiritual es primero para el cambio y después lo natural. Y siempre ha sido así. El mundo de Dios y el reino de Dios es espiritual y es eterno. Y este mundo terrenal no, este es pasajero y es breve. Y la Biblia nos habla de esto. Y en el versículo siguiente, el 11, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de la voluntad de ¿quién? De Él. Y hace lo que Él quiere. ¿Y sabes qué Él quiso? Te paso la noticia. Hacerte heredero de su reino. No sé a vos, pero a mí me conmueve esto. Te ha hecho heredero de su reino eterno. Recibes por herencia ese reino, porque el que es soberano quiere dártelo. Increíble. Le hago un paréntesis. Estábamos el sábado anterior a este, hace una semana, ahí con Javi en el Impenetrable, y conocí a una mujer, la hermana del pastor Huichi, el pastor Nicolás. Esta es la hermana de él. La conocí, charlé un ratito con ella, ¿sí? Solo un ratito. En esa charla que habrá durado unos 25 minutos, ella me dice, pastor, yo no conozco mucho de la Biblia, quiero aprender. Dice, pero tengo una relación muy fuerte con el Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, compensa, ¿sí? Los dos principios que nos sostienen, el Espíritu y la palabra.
Y yo le digo, contame. Y ella me dice, estaba leyendo algo que no entendía en la Biblia. Leía que yo tenía una herencia. Y le pregunté al Espíritu Santo porque no lo entiendo. Y el Espíritu me explicó. El Espíritu Santo me lo aclaró. Y me dijo, vos tenías una herencia acá de todos tus ancestros. Pero esa herencia es de acá y no te sirve. Así que yo corto esa herencia que tenés acá y te doy una herencia de Cristo en el cielo para vos. Y se sonrió y me dice, ahora tengo una herencia eterna, pastor. ¡Wow! Y eso se lo reveló el Espíritu Santo. Porque ella se acerca al soberano y el soberano transforma nuestra vida. No es acá, es acá. Acá viene después. No entendemos todas las cosas del Espíritu, pero Él las hace y nos transforma y no sabemos ni cómo. De en medio de todo tipo de circunstancias, Él las cambia y nos bendice y hace cosas increíbles. Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11, y con estos versículos vamos a cerrar esta mañana bien puntual. Bueno, hasta ahora bien puntual, lo que viene de acá en adelante, no sé. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, por eso Dios habla de Jesucristo, habla de Cristo, tu Señor. Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él es soberano porque el Padre le concedió esta soberanía. Él tiene autoridad en el reino absoluta. El Padre le dio el reino a Él de forma total para que Él gobierne. No hay restricciones en Cristo. Dice que le concedió este nombre sobre todo nombre. Ahora la razón está en esos versículos de Filipenses. Porque Jesús, tal cual el cordón de 3 dobleces, se sometió al Padre en esta tierra. Lo obedeció en todo y humildemente lo siguió y lo reconoció. Y Dios le dio autoridad. No hablábamos de que este cordón de 3 dobleces te concede autoridad. La autoridad no es algo que adquirís simplemente por vivir en esas 3 condiciones. Por vivir en esas 3 condiciones, Dios, que tiene toda autoridad, te concede autoridad a vos. No la comprás, viene de Él. Y en este texto vemos que de igual manera hizo con Cristo. Fue el Padre el que le concedió toda autoridad. Fue el Padre el que hizo de su Hijo el soberano del reino eterno que Él tiene. Y ese reino eterno que Él tiene, el Hijo, por tener total autoridad, te cede a vos y a mí herencia en Él. Tenés una herencia incorruptible, que no se degrada, que no se devalúa, que no se compara con nada en lo terrenal. Esa herencia es tuya. Si vos pones tu pie
a través de la fe en esta verdad de Dios, la vas a disfrutar. Si solo te quedas de este lado pensando, no vas a poder pasar. Te hago una última pregunta. Quiero preguntarte lo mismo que Jesús le preguntó a Pilato. Quiero preguntártelo esta mañana, de parte del Señor. Tú dices que soy rey, dice Jesús. ¿Lo dices por ti mismo o por otros? Esto te pregunta el Señor. Tú dices que soy rey soberano. Haces bien. En mi palabra está establecido. Pero yo te pregunto, ¿lo decís por vos mismo? ¿Lo decís por vos misma? ¿Es tu rey? ¿Es tu soberano? ¿O lo decís porque otros te han contado? Solo vos podés responder esa pregunta. Solo vos podés decirle ahora al Señor qué es para vos. Si es por vos misma o por vos mismo que le decís a Él soberano. Y si en tu corazón hay dudas, si no sabes todavía si es tu Señor, este es el momento y esta es la hora donde le puedes decir a Jesús: quiero que seas mi Señor. Quiero que perdones cada uno de mis pecados. Quiero que me limpies con tu sangre en todo mi ser y en toda mi historia. Quiero acercarme a vos, soberano, para que me cambies. Quiero que me sanes también, porque el poder de sus llagas puede sanarte. Solo acércate a Él. Él te pregunta una vez más: ¿lo dices por ti mismo? ¿Soy tu Señor? Sí, soy soberano. Sí, mi reino no es de este mundo. Soy tu rey. Soy tu soberano. Jesús. Recibe esta mañana nuestra oración. Nos presentamos delante de ti, soberano del universo, con humildad en nuestro corazón. Señor, para alzar nuestra voz a ti y reconocerte como mi Señor, mi soberano, mi Rey. Escucha, Jesús, la declaración de cada espíritu aquí
y fuera de este lugar, a través de las redes. Escucha, Jesús, no hay límite para tu poder. Eres soberano en todo lugar en este mismo instante. Reinas de forma total. Que todo corazón, toda mente, todo cuerpo, todo espíritu, toda alma se rinda a ti, Jesús. Ahora tú eres el soberano. Recibe nuestra adoración. Te adoramos, Jesús. Se postrará el mundo y dirá que eres Dios. Se inclinará todo hombre y dirá que eres Rey. Así que empecemos ya. No hay por qué esperar.
Es el soberano el que alza su rostro sobre ti todos los días y te concede la paz. Es el soberano el que hace resplandecer su rostro en tu vida y te llena de misericordia. Es el soberano el que te cuida y te guarda. Hasta la próxima reunión. Dios te bendiga.